Del libro Relatos de Rodeo del Medio, de Enrique Faab. Los chanchos de Casimiro Puebla. La historia se mezcla con la leyenda, pero hay registros judiciales que confirman que Casimiro Puebla existió y que todo fue como aquí se cuenta. Ciénagas. Antes de todo, cuando el río Mendoza era caudaloso aún en el oasis del oeste, todas las tierras que lo bordeaban eran ciénagas. Cuando la época de deshielo y a veces cuando las tormentas, el río triplicaba su caudal y gran parte del entorno quedaba semisumergido. Y siempre, durante todo el año, había un barro muy blando, casi imposible de pisar. Justamente, ese fue uno de los motivos que les costó la derrota a las tropas de unitarios de Gregorio Araoz de la Madrid en 1841, cuando quisieron cruzar por la Ciénaga y los caballos se enterraron hasta las verijas. El antiguo carril de las carretas bordeaba aquella zona, buscando el cruce del río hacia lo que hoy es Palmira, y después se apareaba al Tunuyán, yendo río abajo. Allá por la década de 1850, según cuentan algunos registros y sostienen algunos autores, antes de llegar al Mendoza por lo que hoy es la zona de Santa Blanca y donde fue la batalla de Rodeo del Medio, no tan lejos de la posta que aún era descanso de los viajeros, estaba la pulpería de Casimiro Puebla, justo en lo que se conocía como la Vuelta de la Ciénaga. Adobe y caña, piso de tierra bien regado, algunas mesas, no muchas, apenas las suficientes para las partidas de truco, que se ponían adentro con el fresco del invierno y afuera en alguna sombra cuando el calor del verano. Había allí, cosa rara, un frondoso ombú que daba un fresco codiciado en las tardes. En el mostrador se vendía aguardiente de caña, grapa, ginebra, vino, yerba, tabaco, sal, harina, galletas y azúcar. En el fondo estaba el sitio para jugar a la taba y al lado un corral con chanchos bien gordos que al llegar a su punto se carneaban y vendían según el cliente. Cerca de la pulpería, sobre un costado, estaba la pista para las carreras cuadreras. Casi siempre había alguna los domingos y a veces también doma. Casimiro Puebla era morocho, robusto, tenía la cara picada por la viruela y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, fruto de algún entrevero que había tenido de joven. Ahora bordeaba los 50. Los parroquianos lo tenían por hombre bravo y que él solo se hacía valor cuando había algún rebelde en pagar su cuenta. También se encargaba a veces de separar a un par que amenazaban con batirse a cuchillo, casi siempre por efecto del vino. Pero Puebla prefería no meterse en eso y lo único que hacía era correrlos hacia afuera para que no rompieran nada y no dejaran sangre en el piso, porque después se llenaba de hormigas. Dicen que tenía mujer e hijos, pero que nunca aparecían por el boliche. Solo a veces se los veía caminar por el costado, hacia el fondo, donde estaba la entrada a la casa. En cambio, había algunos amigos de Casimiro, 2 o 3, que casi siempre estaban en la pulpería y ayudaban al dueño cuando la concurrencia era mucha. Y también le ayudaban a mantener el orden cuando se armaba trifulca. Eran hombres oscuros, secos, ásperos. Para la segunda mitad de la década de 1850 comenzó a rumorearse algo tenebroso relacionado con la pulpería. El rumor decía que al menos 3 hombres habían desaparecido después de haber pasado por la pulpería. Incluso decían que la última vez que habían sido vistos fue justamente en el negocio de Casimiro Puebla. Estos comentarios se extendieron por la región y los rumores se fueron agrandando con el paso del tiempo. Algunos llegaban a sostener que al menos 10 parroquianos se habían esfumado en la pulpería de Puebla. Sin embargo, y a pesar de esto,
la prosperidad de Puebla aumentaba en la misma proporción que la gordura de sus chanchos. Pero el misterio iba a terminar. Cierta noche, un parroquiano salió de la pulpería hacia el fondo buscando un lugar para orinar. Fue hasta el borde del corral de los chanchos y se quedó espantado. Los animales se estaban comiendo un cuerpo humano. El hombre salió espantado y sin volver a entrar a la pulpería le dio aviso a la policía. La inspección que realizó la comitiva policial al día siguiente dejó como resultado que en el chiquero había osamentas de al menos 10 hombres diferentes. Casimiro Puebla y sus 3 amigos fueron detenidos y condenados tiempo después. El cuarteto se había dedicado a robar y a asesinar a los parroquianos que creían más acaudalados. El 20 de marzo de 1861 hubo un fuerte terremoto en Mendoza. Entre tantos otros edificios, la cárcel de Mendoza se derrumbó completamente. Casimiro Puebla, al igual que la mayoría de los reos alojados allí, murió entre los escombros. De la pulpería tampoco quedó nada.